Vamos a ver cómo están formados esas bucles o esas mallas o esas lazadas mediante las cuales se forman los tejidos de punto o géneros de punto. Una lazada, una malla o un bucle fundamentalmente está constituido de tres partes. Una es la cabeza de la malla, que es esta parte superior. La cabeza de la malla es la que se va a ligar con otra malla. Los puntos del ligamento superior aquí se dan. La segunda parte de una malla o un bucle es la pierna de la malla, que es esta parte que sigue, que también es donde se va a efectuar el ligado con la siguiente malla. Es esta parte, la pierna de la malla. Y la tercera parte fundamental de una malla es el pie de la malla, que es la parte inferior de la malla, esta parte. También en este punto es donde se va a dar, lugar el ligamento, pero con la malla inferior. Entonces el ligamento de una malla o un bucle es en la cabeza de la malla y en el pie de la malla. En la cabeza, obviamente, que es con la malla superior, en la columna. La formación de estos tejidos es en la formación de columnas. Y también de pasadas. Las pasadas son en el sentido horizontal. Estas son las pasadas. Y estas son las columnas en el sentido vertical. Entonces, el ligamento superior se va a dar en esta parte de la cabeza de la malla y en el pie de la malla. Mediante el entrelazamiento de estas mallas se va a constituir el tejido de punto. O sea, la característica fundamental son estos bucles o estas mallas. Este es el elemento fundamental del tejido de punto. Ahora, hay diferentes tipos de mallas. Este es el lazo o malla, base del tejido de punto. Fundamentalmente hay dos tipos de lazos o mallas. El lazo o malla abierta, la abertura se da en esta parte. O sea, es esta disposición del pie de malla define lo que es una malla abierta. O sea, los pies están abiertos. Los pies de la malla están abiertos. Esta es una característica fundamental de los ligamentos por trama. O sea, hay tejido de punto cuyo ligamento se da por trama. Ahorita vamos a definir cómo se da este tipo de ligamentos. Y es de malla abierta porque aquí enseguida
sigue otra malla que tiene la estructura abierta y así sucesivamente mediante pasadas está abierta. Este tipo de ligamento, les digo, es característico del tejido de punto ligado mediante trama, que también se conoce como tejido de punto por recogida, tejido de punto por recogida, tejido de punto de malla cogida y también se conoce como por trama. El otro tipo de malla es el de malla cerrada. O sea, aquí en esta parte viene la malla liga con la malla inferior y cierra, no abre como esta está abierta. La del lado izquierdo, la malla del lado izquierdo abre. Esta no, esta cierra. Aquí lo ven. Acá lo ven también. Viene la malla inferior. Liga a la de arriba. Y cierra. Este tipo de malla cerrada es la característica del tejido de punto que está ligado por urdimbre. Se conoce como tejido de punto por urdimbre. Los tejidos de malla, los tejidos de punto por trama son fácilmente, se deshacen fácilmente. Los tejidos de punto por urdimbre, cuando se deshacen en el sentido de vertical. En este sentido, los de urdimbre, tejidos de punto por urdimbre se deshacen en el sentido vertical. Son muy difíciles de deshacer los tejidos de punto por urdimbre. Justamente son difíciles de deshacer porque las mallas se cierran por esta circunstancia. Por esta circunstancia son más difíciles de deshacer estos tejidos de punto, los de urdimbre. En cambio, los de trama o los tejidos de malla por recogida o tejidos de punto por cogida, de malla por cogida, estos son más fáciles de deshacer. Como son abiertas, aquí se forma otra malla. Son abiertas, estos lazos son abiertos. Y simplemente al cortar una de estas mallas, se va a ir saliendo de la otra. Se sale con suma facilidad de la otra. Se deshacen más fácilmente los tejidos de punto por trama, porque son de malla abierta. Y se deshacen en el sentido horizontal. Los tejidos de punto por trama, estos de este lado, del lado izquierdo, son elaborados con un solo hilo. Es decir, ese hilo viaja desde un extremo, haciendo las mallas, hasta el otro extremo. Es un solo hilo que viaja desde un extremo hasta el otro extremo. Y a la hora de romper, de cortar uno de esos hilos, el desmayado se hace en este sentido, en el sentido horizontal. Y de la misma forma como se formó el entrelazamiento de esas pasadas,
con las columnas de abajo, de la misma forma se va deshaciendo el tejido. El tejido de punto por urdimbre, insisto, ese se deshace en el sentido longitudinal. Ahorita lo vamos a ver en perspectiva con mayor claridad. Son más difíciles de deshacer en razón del tipo de ligamento, que es el tipo de ligamento en el que está entrelazado estas mallas. Son por urdimbre. Y aquí no es un solo hilo. En el tejido de punto por urdimbre es un conjunto de hilos. No es un solo hilo, es un conjunto de hilos. Y acá en el tejido de punto por trama es un hilo nada más. Y acá es en el tejido de punto por urdimbre es un conjunto de hilos. En el tejido de punto también existen los tejidos dobles, que se conocen como tejidos interlock. O sea, tejidos de punto dobles y elaborados mediante mallas por recogida o mallas cogidas o de punto por trama. Son dos planos en el mismo tejido. Estos tejidos técnicamente se llaman interlock. Y están elaborados de la siguiente forma. Vean ustedes aquí la imagen. Cómo esta trama que está aquí va viajando es una gasa o es una malla abierta como todas las características del tejido de punto por malla, de malla por trama. Y aquí, esta otra gasa ya está en un plano distinto. Esta gasa, esta malla, está en un plano diferente al de la malla anterior. Y luego se entrelaza y retrocede al plano anterior. Es decir, esta malla y esta están en el plano de atrás. Y las otras, como es esta, que es del mismo hilo de estas mallas, está en un plano superior, pero es el mismo hilo. Entonces están interconectadas. Por eso se llaman tejido de punto interlock. Cuando se deshacen estos tejidos, lo que yo recomiendo para el reconocimiento aduanero de estas mercancías es lo siguiente. A ver, voy a tomar un espacio libre donde no tenga dibujos. Bueno, aquí. Se cortan una porción, o sea, del tejido como se presenta, se corta una porción a lo largo, una porción de 10 centímetros por 10 centímetros. Estas son las cabezas del tejido, la cabeza y el pie del tejido. Y entonces, al hacer el corte de la parte superior
y sacar un hilo de aquí, de la parte superior. Sale un hilo, si sale un hilo con las gasitas o las mallas así, o sea, que por encima de este corte salió un hilo así, este es un tejido, obviamente que es un tejido de punto por trama, porque es ese mismo hilo es el que nace aquí, termina acá. Claro, como esto es un corte, pues se va a obtener un hilo sinuoso. Si a la hora de estar deshaciendo el tejido observan este efecto de dos planos, o sea, este plano y este otro plano, aunque sea el mismo hilo, lo que se obtiene en esta parte al hacer el corte imaginen ustedes que aquí hicimos el corte, en esta parte de la cabecera hicimos el corte del tejido y vamos a obtener a la hora de deshilachar, no deshilachar, de deshacer el tejido, lo primero que vamos a observar es que sale un hilo haciendo esto, pero enseguida sale otro hilo. Claro, es el mismo hilo, lo que pasa es que como el efecto es de dos planos y esta malla está en el plano inferior y esta otra malla que sigue en la columna está en el plano en el plano superior, da la apariencia de que son dos hilos a la hora de estar jalando. De repente este hilo se va para acá y luego regresa y a veces se empalma con la pasada que sigue y se ve como si fueran dos hilos los que están saliendo, aunque al final este hilo y este otro sean los mismos. Lo que pasa es que como hicimos un corte para tomar una muestra de ese tejido, todas las hebras que estén aquí en las pasadas son hilos por separado, pero en realidad en origen eran el mismo hilo que viaja de una orilla hasta la otra orilla. Claro, en el tejido interlock, este mismo hilo se empalma porque es el mismo, se empalma con la otra pasada y da la apariencia de que están saliendo dos hebras. En una parte donde se junta un plano con el otro, y luego este hilo retrocede para irse al plano inferior y luego regresar al plano superior. Entonces, este tipo de cruces nos obliga a que salgan, a que emerjan dos hilos, pero en realidad en origen era el mismo hilo. Esta es una de las formas de reconocer aduaneramente estos tejidos. Se ven como si fueran
dos tejidos, o sea, sale una hebra de una de los planos inferiores y sale otra hebra de los planos y en alguna parte se cruzan. En una parte se cruzan estos dos hilos. A la hora de estarlos arcando, entonces salen dos hilos a la hora de deshacer el tejido. Esta es una forma sencilla de reconocer este tipo de tejidos. Los tejidos interlock. Y aquí lo pueden ver en el sistema, en este esquema. Son agujas cortas. Esta es una aguja corta. Esta es otra aguja corta. Son dos agujas cortas y una aguja larga. Estas son cortas. Y esta es una aguja larga. En uno de los planos. En el otro, recuerden, son dos planos de tejido. En el otro plano son dos largas y una corta. Una aguja corta. Este es el otro plano. Y vean ustedes cómo funciona, cómo se trabaja este tipo de tejido interlock. Las agujas cortas trabajan con este hilo. Y este hilo viaja desde un extremo hasta el otro extremo. En la siguiente pasada, o sea, vean ustedes aquí, por ejemplo, estas agujas cortas que están en el plano superior, elaboran esta columna de aquí, esta columna de acá y esta columna de acá. En la siguiente pasada, trabajan las agujas largas, pero viene siendo el mismo hilo. Viene siendo el mismo hilo. Para las agujas largas. Y viaja desde un extremo hasta el otro. Entonces es un tejido de punto por trama. Y aquí trabaja las agujas largas. Aquí va haciendo estas columnas. Aquí va haciendo esta otra columna. Y acá va haciendo la otra columna. Este es el tejido interlock de punto doble por trama. La siguiente partida comprende el texto de la partida 6002 comprende a los tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 centímetros. En la partida anterior no teníamos restricción en cuanto a la anchura. En esta partida hay una restricción en cuanto a la anchura. O sea, aquí se clasifican los tejidos de punto, o sea, que tengan la contextura de punto.
y que tenga una anchura inferior o igual a 30 centímetros. Es decir, cualquier tipo de tejido, llámese tejido de punto por trama, llámese tejido de punto por urdimbre, o sea, aquí la contextura no cuenta. En la partida anterior tampoco, simplemente que sea con pelo o con bucles o terciopelo o pelo largo. No contaba el tipo de contextura, o sea, el tipo de ligamento del tejido de punto. Aquí tampoco cuenta la contextura o el tipo de ligamento, siempre y cuando sean de anchura inferior o igual a 30 centímetros y con una condición, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos de caucho, o sea, o de hilos de hule, superior o igual a 5 al 5% en peso. O sea, el contenido de esos hilados de elastómeros o de esos hilos de hule debe de ser superior o igual al 5% en peso. Y lo dice excepto los de la partida 6001. O sea, excepto los terciopelos con bucles, etcétera, etcétera. Bueno, ¿a qué se refiere el contenido de esta partida? Pues esta partida se está refiriendo en cuanto a la anchura inferior o igual a 30 centímetros, se está refiriendo a las cintas. Y en cuanto al contenido de hilos de elastómeros o de hule, se está refiriendo a las cintas elásticas. Recuerden, el concepto de elastómeros se refiere a las materias plásticas elásticas. O sea, todos sabemos, bueno, ya se los he mencionado en el pasado, de que hay plásticos que incluso tienen propiedades elastoméricas, o sea, elásticas, tan buenos como la propiedad elástica del hule, como los poliuretanos. Hay marcas comerciales de materias plásticas de poliuretanos, como los elastanos, las licras y otras fibras que son muy elásticas. Son fibras sintéticas, plásticas, elastoméricas. Entonces, esas dos condiciones, la anchura y la presencia de los hilados elastoméricos o de hule, es lo que nos va a comprender aquí para cintas elásticas. Y las cintas elásticas, pues, todos los hemos visto en algún momento. Aquí tienen, por ejemplo, rollos. Aquí hay un rollo, aquí hay otro rollo de cinta elástica que se utilizan mucho para elaborar puños elásticos. Alguna ropa interior también tiene mucha presencia de cintas elásticas. Y aquí tenemos las contexturas del lado derecho de estas cintas elásticas. Aquí se alcanzan a apreciar las mallas. Cómo están entrelazadas unas con otras. Aquí, claro, hay hilos de distintos colores. Este es un color, y este es otro color, y este es otro color, que son estas líneas que están acá del lado izquierdo, ampliadas, estas líneas. Estas son las cintas elásticas de punto. Acá tenemos otro tipo de cintas elásticas. Lo que le confiere la elasticidad a esas cintas es el 5%
la presencia del 5% o más de esos hilos elastoméricos. Todos estos son tejidos de punto. Ahí se alcanza a apreciar la contextura del tejido de punto. ¿Cómo está organizada la partida 6002? Bueno, dice tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 centímetros con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso. Son dos condiciones. Deben tener esta anchura inferior o igual a 30 centímetros y la presencia del 5% o más de hilados elastoméricos. Bueno, la primera subpartida no hay más que dos subpartidas de primer nivel, 600240 y 600290. La primera subpartida comprende la 600240 con un contenido de hilados de elastómeros, o sea, puede ser de hule de elastómeros, no, de hule no. Dice con un contenido de elastómeros superior o igual al 5% en peso sin hilos de caucho. O sea, la primera subpartida comprenderá, la 600240 comprenderá a los tejidos de anchura inferior o igual a 30 centímetros que tenga solamente elastómeros. O sea, aquí sí se hace una distinción precisa entre elastómeros y hule. Los elastómeros, les decía yo a ustedes, que son materias plásticas, que no son hule sintético, son plásticos, como el caso de los poliuretanos. O sea, no debe de llevar hule, hilados de hule, la subpartida 600240. Es anchura inferior o igual a 30 centímetros. Hilados de elastómeros, o sea, de materias plásticas que tenga un contenido superior o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho. Ese tipo de tejidos o de cintas se clasifican en la subpartida 600240. Y la 600290, evidentemente clasificaremos los tejidos de anchura inferior o igual a 30 centímetros con hilados de hule en un contenido superior o igual al 5% en peso. Los que tengan hilados en un nivel de hule en un nivel del 5% en peso o más se clasificarán en la subpartida 600290. Y pasamos a lo que viene siendo la última partida del capítulo 60, que es la partida 6006, cuyo texto es los demás tejidos de punto. O sea, es una partida residual. O sea, todos los demás tejidos que no hemos discutido hasta ahorita, que no hemos visto en las partidas precedentes, aquí están comprendidos. Y asómbrense ustedes, hasta ahorita, desde la partida 6001 hasta la 6005, no hemos hablado del tejido de punto de mallas por recogida. Tampoco hemos hablado de los de punto de ganchillo a mano. O sea, hablamos, pero nada más como una referencia comparativa contra los productos tejidos de punto por urdimbre.
pero no nos referimos a ellos de manera precisa, los tejidos de malla por recogida o tejidos de punto por trama. Y en cuanto a los de punto de ganchillo a mano, nos referimos nada más a los que tienen dibujos en un solo plano y que esos dibujos están sujetos a otros dibujos de diseño mediante bridas o mallas, que es como están constituidos los encajes de ganchillo a mano o los encajes de crochet. Aquí van los tejidos de punto, fundamentalmente de mallas, aquí se clasifican de mallas por recogida. Y los tejidos de punto elaborados a mano con aguja de ganchillo. Aquí se clasifican en la partida 6006. ¿Cuáles son las condiciones para que estén comprendidos aquí? Bueno, como en partidas precedentes tenemos partidas que hablan de anchura inferior a 30 centímetros, inferior o igual a 30 centímetros, entonces los tejidos, y no en esas partidas donde se manejan el concepto de tejido de punto de anchura inferior o igual a 30 centímetros, no distinguen el tipo de contextura, si son de urdimbre o son de trama. Obviamente que los tejidos de punto de mallas por recogida de trama, que están incluidos aquí, necesariamente tienen que tener una anchura superior a 30 centímetros. También pueden clasificarse aquí sin hilados de caucho ni de elastómeros o con un contenido de ellos inferior al 5% en peso. ¿Por qué? Porque en una partida precedente tenemos tejidos de punto de cualquier contextura, incluso de 30 centímetros o menos, o más de 30 centímetros, con hilados de caucho o con hilados de elastómero, pero en contenido superior o igual al 5% en peso. Aquí necesariamente deben tener un contenido inferior al 5% en peso de esos hilados elásticos. El tejido de mallas por recogida o tejido de punto por trama ya lo vimos ampliamente. El ligamento característico, pues ya lo vimos también, es un hilo que viaja desde un extremo, desde una orilla hasta la otra, mediante pasadas. Aquí lo vemos. Mediante pasadas, va formando estas mallas en la contextura. Y llega hasta el otro extremo, ese mismo hilo. Es el mismo hilo. A ver, aquí ya se me fue chueco. Bueno, vamos a retomar el camino. Y luego ese mismo hilo regresa. Sigue trabajando la aguja. Y empieza a elaborar columnas. Empieza a entrelazarse. Empieza a formar los ligamentos. Claro, aquí está de otro color ese mismo hilo, nada más para figurar cómo se va entrelazando. Y luego ese mismo hilo regresa, es el mismo. Es el mismo hilo. Nada más que se llenó con otro color para ilustrar cómo se van formando las columnas. Las columnas se van formando con con múltiples pasadas. Recuerden ustedes, las pasadas son las que se desplazan
de manera horizontal y las columnas se forman de manera vertical. Aquí está una columna, aquí está otra columna, aquí está otra columna y se deshace de una manera muy sencilla. Si este hilo se corta, de la misma manera como se fue formando el tejido, de la misma manera se deshace. Son ligamentos por recogida, de mallas por recogida, que fácilmente se deshacen. Vimos diferentes variantes en la introducción del capítulo 60 y vimos que hay tejidos, aquí pueden ver ustedes, si le siguiésemos la huella a este hilo viene de acá, es un solo hilo todo este, se mueve de manera sinuosa. Y se deshace igual. Simplemente cortando el hilo se deshace de manera sencilla. Vimos también variantes del este es el tejido de punto por trama. Vimos variantes como este tejido de punto que está aquí del lado derecho, una fotografía que es un tejido de punto atabillado, donde hay relieves, donde la aguja sigue trabajando, aquí están perfectamente donde la aguja esta está trabajando, y donde hay agujas que no trabajan y se forman valles, crestas y valles. Que son variantes del tejido de punto por trama.